Ya. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de cuál es el futuro como que del país. Usted, Fernando, tuvo experiencia, estuvo en un gobierno manejando de manera local, entonces analizar un poco cuál es su análisis, qué es lo que se viene y con el tema político. Entonces vamos a hablar del tema de la... Todo es político. Poder compartir nuevamente un espacio aquí en la cafetería Sierra Bella, y qué gusto, estamos también con varios de nuestros clientes también que han podido estar aquí, y a todas las personas que nos escuchan. Vamos a topar un tema súper importante, porque la idea en estos momentos que estamos pasando pues también es conocer cuál es la perspectiva económica, la perspectiva política de nuestro país también, y tener un análisis más profundo de qué es lo que se vendría a un futuro. Así que muchísimas gracias por estar aquí en este programa Entre Tazas y Copas. Y bueno, tengo el grato honor de tener a estos amigos tertulios el día de hoy. Quería presentarles al doctor Santiago Alvarado, catedrático, especialista en el tema constitucional y un gran amigo de la casa. Estimado doctor Santiago, qué gusto tenerle aquí en Sierra Bella. Muchísimas gracias, Diego, te agradezco inmensamente la invitación, felicitarte por este espacio. Suelen decir que las mentes más inquietas siempre se juntan tras un café, porque en ese negro sabor amargo precisamente está la esencia más dulce de la vida. Claro que sí. Bueno, y hay varias cosas que se hablan con el tema del café, ya les voy a ir contando también, porque la idea es interactuar un poco con el café. Tenemos vinito también, así que la noche está todavía larga. Tenemos también al ingeniero Fernando Gavilanes, quien nos acompaña el día de hoy, político también, estuvo dentro del tema del gobierno anterior, es un gran político de nuestra provincia. Estimado Fernando, qué gusto que estés también aquí en Sierra Bella y también cliente fiel de nosotros. Diego, muchas gracias por esta invitación. De igual manera, un saludo al doctor Santiago Alvarado. Para mí es un gusto estar en esta cafetería, de la cual he sido asiduo consumidor del café. Cuando fui concejal, normalmente después de alguna reunión que teníamos aquí en el municipio, me pasaba por aquí comprándome mi café, como a usted le consta. Claro, Fernando se tomaba sin azúcar el café y se pedía, cuando nos pedía cafecito frío, que sea sin helado. Hiperactivado entonces. Bueno, una de las cosas importantes que nosotros tenemos aquí, el programa se llama Entre Tazas y Copas, y la primera pregunta es: ¿empezamos con una tacita de café o empezamos con una copita de vino? Preferiría una copita de vino, porque a estas horas un café nos manda a estar despiertos toda la noche. Bueno, tenemos un rótulo que dice que el café no causa insomnio, hace soñar despierto, que es diferente. Ah, buena frase. ¿Empezamos con un vinito? Sí, no, yo no tengo ningún problema. Perfecto. Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es un poco analizar soluciones para nuestro país. Pasamos un momento electoral bastante álgido, diferente. Creo que una de las cosas importantes que el Ecuador está viviendo es el tema de un cambio generacional también en el tema de gobierno, porque el actual presidente electo es una persona totalmente joven. Y una de las cosas importantes que él tuvo dentro de su campaña, de su propuesta de campaña, era el tema de la Asamblea Constituyente. Y quería empezar con usted, doctor Santiago. Todo el mundo habla del tema de la Constituyente. Hubieron asambleístas, que usted tuvo la oportunidad de un conversatorio, de conversar. Se armó un problema grande en los medios de comunicación de que hay constituyentes, de que apoyan, no apoyan. ¿Cuál es el meollo del asunto que dice la gente de a pie a veces que desconoce? ¿Es posible hacerle una constituyente en este momento tal como está? ¿Se debe cumplir la propuesta de gobierno del actual presidente? ¿Cuál es la perspectiva que usted le mira aquí? Gracias, Diego. Hay que primero entender algo, de que el tema de la constituyente no debe ser un asunto que deba ser analizado o manejado con absoluta falta de conocimiento. Yo creo que desde la propia propuesta hasta el propio análisis debe merecer un análisis absolutamente profundo de lo que corresponde. Esto no puede ser tratado
desde el que yo creo o desde lo que es. Para hacer una constituyente, primero, hay que conocer historia, porque para construir un futuro, partes de un presente teniendo en cuenta lo que ha pasado en el Ecuador. Por lo tanto, no se trata de decir vamos a tener una constituyente, vamos a alcanzar una nueva forma de organización. 1830, el Ecuador decide fundarse, después de un intento fallido de 1809. En 1830 el Ecuador decide, ojo, liberarse de la Gran Colombia y entonces decide fundarse como Ecuador. Esa es una constituyente fundacional. Luego de una constituyente fundacional, las que siguen solamente son de reorganización. No puede llamarse una constituyente que refunde el país. Un país no puede fundarse 20 veces, ojo, salvo que haya un Estado fallido. Cuando hoy tenemos un Estado fallido, el Estado desaparece, nos anexamos a otro y entonces podríamos hablar de refundarnos. Pero por lo pronto tenemos una constituyente que se llama de reorganización. ¿Cuántos tipos de constituyente tenemos? Primero, una constituyente fundacional, una constituyente de reorganización. Ahora, la constituyente no necesariamente de reorganización se la hace a través del régimen democrático. Podrían hacerlo los asambleístas de la Asamblea Nacional a través de un constituyente que se llama derivado o un constituyente delegado. Estos son en términos generales cómo estamos convocados. Ahora, ¿qué hace el constituyente? Primero, el constituyente no otorga derechos. El constituyente reconoce los derechos de las personas, porque los derechos no nos los regala absolutamente nadie. Los derechos son consecuencia de luchas históricas. Por lo tanto, lo que hace el constituyente es implementarlos en la Constitución. Luego, la Constitución tiene una parte que se llama orgánica. ¿Cómo está organizado el Estado para privilegiar los derechos de las personas? ¿Qué son los derechos? Los derechos son límites al poder, pero también son vínculos. Por lo tanto, estos derechos que son límites al poder y que son vínculos, una vez entregados al ciudadano o reconocidos a favor del ciudadano, nadie los puede revertir. Los derechos son progresivos, jamás regresivos. Por lo tanto, la parte dogmática de la Constitución, por eso se llama dogmática, no puede ser cambiada. Ahora, la parte orgánica o la parte de la estructura del Estado es la que vamos a tener en cuenta que se la puede cambiar. Hay otra parte de la Constitución, que es a la que le llamamos generalmente la parte económica o el orden económico de la Constitución, y otra parte que se le llama la de los procedimientos. Yo creo que el Ecuador necesita reestructurarse, el Ecuador necesita revisar su parte económica y necesita revisar la parte de los procedimientos. Porque el tema de hacer una asamblea constituyente no es el proceso simplemente de generar un documento, es un proceso que se debe seguir. Se tiene que llamar nuevamente elecciones, eso conlleva un gasto económico y actualmente nosotros hay estimaciones de que tenemos un déficit económico grande actualmente, que este año probablemente cerremos con déficit de más de 5.000 millones de dólares. Diego, hay un despilfarro por parte de quienes gobiernan. Se dan bonos, se gasta el dinero en temas electorales presidenciables. Oye, estamos queriendo ahorrarnos en algo que el país necesita para cambiar una realidad. Y ahí me voy un poco, hace unos 4 programas analizábamos con un abogado y decía, probablemente toda la gente sataniza la Constitución porque dice, yo he hecho una Constitución en el 2008 por el correísmo. Y le satanizan cuando él me decía claramente, si ni siquiera podemos nosotros cumplir con lo que está, vamos a cambiar nuevamente una Constitución. Probablemente no es el proceso adecuado, pero es una propuesta de campaña y la gente de a pie, creo yo, que entiende y dice, con la Constitución cambiamos todo y vamos a ser un país totalmente diferente, cuando las cosas no son así. Para entregarle la palabra a Fernando, yo pregunto, ¿cómo pudo gobernar Guillermo Lasso con una Constitución de izquierda? ¿Cómo puede gobernar el señor Daniel Noboa, que representa a la derecha,
con una constitución diseñada para una estructura de izquierda. Entonces, en la constitución del 98, en la parte económica te decía que en el Ecuador existe una economía social de mercado. Y llamémosla social de mercado, la derecha, neoliberalismo, capitalismo. Aquellas se llaman las constituciones ideológicas. Y luego, en el año 2008, cuando llega al gobierno la Revolución Ciudadana, se cambia. Ya no teníamos una economía de mercado, es decir, una economía que privilegia el capital por sobre los ciudadanos. Ahora tenemos una economía, ojo, que privilegia al ciudadano por sobre el capital, y eso se llama economía solidaria. Por lo tanto, desde ahí estamos empezando con un gran engaño. ¿Cómo puede alguien de derecha gobernar con una constitución ideológicamente de izquierda? Por eso es que es necesario que cuando se cambie la constitución tengamos una constitución que se llama utilitaria, como la de Estados Unidos, como la de México, como la de Brasil. ¿Qué dicen estas constituciones? Ni de derecha ni de izquierda. De tal modo que el que llegue a gobernar pueda hacerlo con un solo instrumento, sin necesidad de irse a una esquina ideológica. Ojo, esquina ideológica que obligatoriamente representa también un propósito económico. Claro que sí. Y analizando esto contigo, Fernando, tú tuviste la oportunidad de pasar un gran proceso, que toda la gente, la mayoría de personas igual apoyamos el tema del gobierno de Guillermo Lasso en su momento, y entró a la asamblea con también una fuerza política grande. Y él, una de las cosas que decía en una entrevista, el tema de la disolución de la asamblea probablemente debía haberla hecho antes. Ahora, el gobierno actual tiene igual un poder político dentro de la asamblea amplio también. ¿Cuál sería un poco el análisis que tú puedes hacer relacionándonos a esto de que sí es una fuerza política grande, va a poder gobernar, no va a poder gobernar, hay trabas que se van a poder generar todavía? Bueno, primero que nada debo aclarar que nosotros no tuvimos una cantidad grande de asambleístas en la asamblea. Por el contrario, me parece que nuestro bloque, si mal no lo recuerdo, era de unos 24 asambleístas. Por lo tanto, nunca pudimos de alguna manera canalizar las propuestas de leyes que mandaba el Ejecutivo o que presentaba algún asambleísta nuestro. Siempre perdíamos en la votación porque obviamente la mayoría estaba manejada por el correísmo. En todo caso, yo me quedo con lo último que dijo Santiago. El Ecuador no debe establecer en cada gobierno una constituyente y crear una constitución a la imagen y semejanza de quienes están gobernando, porque lamentablemente cambiar cada 4 años o cada 8 años la estructura del Estado, de la Constitución, conlleva a muchas circunstancias que inclusive nosotros no estamos preparados. Ya bien lo decía Santiago también, que para hablar de la Constitución y hablar de estos temas se necesita tener una experticia que debe en cada gobierno obviamente contar con profesionales que conozcan del tema, porque yo veo en este gobierno que la mayoría opina sin tener un conocimiento real de lo que significa una constituyente, de lo que significa el proceso para cambiar la Constitución y de las consecuencias que nosotros tendríamos, obviamente, si nos pasamos de un lado a otro extremo que en definitiva nos va a mantener en ese vaivén de cosas que no nos permita obtener una gobernabilidad, que es lo que quieren todos los gobiernos. Más allá de la Constitución, yo creo que este momento el gobierno debe enfocarse en tener gobernabilidad y crear las bases para poder gobernar los próximos 4 años. Caso contrario, el hecho de que nos convoquemos a una constituyente, primero va a ser un tema de recursos económicos. Segundo, le vamos a levantar nuevamente políticamente al correísmo, porque acabamos de pasar una elección. Hace casi 1 año y medio estuvimos también en elecciones por la convocatoria a la muerte cruzada que la hizo el presidente Lasso. Y si estamos entrando a un proceso de una constituyente inmediatamente, quién sabe que el próximo año estaremos también en elecciones, por lo tanto en una confrontación política
que definitivamente no conduce a nada. Estamos en un momento, y debo decirlo, un país polarizado completamente, al margen de que el presidente Noboa ganó con alrededor del 10%, eso no significa que en realidad tenemos una mayoría en el país que queremos este modelo de gobierno. Tenemos casi un 44% que quiere algo diferente, que es en este caso el tema de la izquierda, pero como dije anteriormente, yo creo que no es el momento, en mi concepto, para entrar en un proceso para convocar a una nueva constituyente. Yo creo que el presidente, el gobierno, debe enfocarse en sentar las bases para gobernar los próximos 4 años y para recuperarle al país de las crisis económicas, políticas, sociales, igual en el tema de educación, de salud, que hay que trabajar mucho, ¿no? Claro que sí. Y bueno, aquí en Salud. Tungurahua, Salud. salud, por favor. Aquí Salud. estamos con el vinito. Y aquí en Tungurahua, no sé si le podemos llamar como que ha sido un bastión anticorreísta, porque en las últimas elecciones los datos hablan por sí solo. Es una de las provincias que mayor puntaje o votación ha tenido, enfocándonos al anticorreísmo como tal. Y tú apoyaste también el tema del anterior gobierno, manejaste el tema de una campaña. ¿Cómo ves tú la perspectiva del tungurahuense como tal? Porque totalmente apoyó al modelo de gobierno, o no sé si apoyó al modelo de gobierno 100% de ADN, o votamos por el anticorreísmo. ¿Cuál es un poco la visión que tú analizas de esto? Yo creo que hay diferentes elementos, diferentes aristas que hay que analizar. No solo por el presidente Noboa votó el anticorreísmo. Yo creo que el presidente Noboa ha tenido muchos signos de afectividad con la provincia. No es que digo que haya hecho obra, porque en realidad, si me dicen una obra emblemática que en el gobierno anterior por lo menos se ha planteado y se ha establecido en el presupuesto, o se va a hacer algún estudio, que yo conozca, no existe. Sin embargo, lo que sí ha habido es la presencia del presidente en nuestra provincia por varias ocasiones, el acercamiento con la gente y sobre todo a los sectores urbanos. Un poco ha comprendido cuál es su electorado. El electorado del presidente Noboa, para mí, en mi concepto, en la mayoría, es gente del sector urbano y del sector rural mestizo. Realmente, con la poca experiencia que yo he tenido durante las elecciones, es difícil captar el voto del sector indígena. Por lo tanto, el presidente Noboa, repito, las 4 o 5 veces que ha venido en un año y medio acá a la provincia, lo ha hecho a los sectores urbanos, y eso de alguna manera ha levantado el número de votos hacia él. Sin embargo, no, hay que decirlo también, me parece que el sector urbano es del 55 a 56% en nuestra provincia, y el sector rural es del 44% más o menos, de los cuales obviamente hay el sector rural mestizo y el sector rural indígena, y yo creo que el presidente Noboa ha apuntado bien en conocer cuál es su electorado. Y obviamente está una provincia como la nuestra, que es una provincia trabajadora, industrial, de comercio, que al tungurahuense no quiere que nos regale nadie nada, sino que nos dé la posibilidad de trabajar, que existan las herramientas para poder superarnos. El tungurahuense, el ambateño, es emprendedor, es visionario, es una persona honesta y de trabajo, en su mayoría, y por lo tanto no conjuga y no comulga con el tema de las izquierdas, y sobre todo de la izquierda extrema. Entonces, yo creo que por ese lado el presidente Noboa supo captar ese electorado y supo identificar esos segmentos que le favorecieron en el voto y que le hicieron tener el 78% del electorado aquí en la provincia. Nosotros, en la segunda vuelta, en el año 2021, llegamos a más del 75% aquí en Tungurahua. Por lo tanto, ya desde hace algún tiempo en nuestra provincia se va ideológicamente conociendo hacia dónde apuntamos nosotros. Claro que sí. Y
Adentrándonos al tema un poco ya de la asamblea, me decían que haciendo un análisis en la primera elección del correísmo, también hubo una mayoría de asambleístas que entraron por ese movimiento aquí en Tungurahua, y se vuelve a repetir en esta elección nuevamente con 3 asambleístas de ADN, que obviamente apoyados por toda la gente. Un poco, ¿cuál es la visión que usted le ve, estimado Santiago, relacionado a que es la primera fuerza política de él? Y probablemente la Asamblea ha sido uno de los poderes del Estado más criticados que puede haber. ¿Hay el consenso para poder desarrollar un gobierno adecuado? ¿Van a poder apoyar las propuestas que tiene el Ejecutivo? ¿Se va a manejar o vamos a tener que otra vez criticar a esta Asamblea? ¿Cuál es un poco la visión que usted tiene de esto? En primer lugar, yo creo que ya es hora, con todo respeto, de terminar ya este cuento de decir el correísmo, ya. Yo creo que es un tema que tiene que terminar. Y tiene que terminarse en función de que el Ecuador viene teniendo, lamentablemente, un mal rumbo, no desde ahora. Recuerda tú que en el año 1965 teníamos la Junta Cívico-Militar. En el año 67, Clemente Yerobi Indaburo gobierna por un año con el único propósito de ordenar la casa llamada Ecuador. Yerobi Indaburo lo primero que dice es: el Ecuador está sufriendo una desorganización total. Venimos de tener una dictadura y por lo tanto es hora de pensar en el Ecuador y su organización. Año 1968, luego del gobierno de Yerobi Indaburo, llega el presidente José María Velasco Ibarra, convoca una constituyente y empieza el pueblo, se le pregunta al pueblo si quiere la constitución del 45 o la del 67. Año 1972, gobierno de José María Velasco Ibarra, Guillermo Rodríguez Lara le da un golpe de Estado. Todavía no se sabe si fue consecuencia o no de una llamada Operación Cóndor en América Latina, junto con Pinochet, Videla, Stroessner, etc. Pero desde ahí venimos en tumbo. Año 1978, retorno a la democracia, después del triunvirato, Galo Leoro Franco por la Fuerza Aérea, Guillermo Durán Arcentales por la Fuerza Terrestre, y Alfredo Poveda Burbano, ambateño, de Paza, por la Marina. Y le preguntan al pueblo, y lo primero que hace el triunvirato cuando retorna a la democracia es: ¿quién va a hacer un proyecto de constitución? Y entonces aparecen los políticos de aquel tiempo y dicen: a ver, vamos a entregar el rol de hacer el proyecto de nueva constitución a los partidos políticos. Y entonces aparecen los partidos políticos como el Partido Social Cristiano, aparece la Izquierda Democrática, aparece Concentración de Fuerzas Populares con mucha fuerza, todavía no había Pueblo y Cambio Democracia. Y entonces el país retorna a la democracia después de un referéndum en el que escoge una constitución nueva en la que hay mucho poder a los partidos políticos. Y claro, el tema era cómo nos vamos a organizar. Pero claro, cuando nos organizamos en aquel tiempo, ¿qué vamos a tener? Ya no vamos a tener senadores, ahora vamos a tener diputados nacionales. Ya no vamos a tener representantes provinciales, vamos a tener diputados provinciales. Y entonces el Ecuador ha venido de caigo en tumbo. El gobierno de Jaime Roldosa Aguilera, dándole mucha fuerza, mucho soporte, mucho sostén a los derechos. Recuerda que la Carta de la Democracia, promocionada por Jaime Roldosa Aguilera, es aprobada precisamente en Riobamba, y lo que busca es consagrar los derechos de los ciudadanos. ¿Para qué? Para limitar a todos aquellos gobiernos totalitarios y absolutos. Dicen que aquello le cuesta la muerte. Según Jaime Galarza Zavala, aquello le cuesta la muerte al propio Jaime Roldosa Aguilera. Desde ahí hemos venido teniendo constitución tras constitución. Pero lamentablemente todas las constituciones han estado hechas por los politiqueros. Hay que diferenciar la palabra política. La política no es mala. El politiquero es el malo. El politiquero es el que no conoce y piensa que hablar de política es hablar de cualquier cosa, hablar de pueblo, hablar de necesidades. Con todo el respeto a Fernando,
¿De qué me sirvió que venga 20.000 veces el señor Lazo o que venga 10.000 veces el señor Noboa cuando Tungurahua no termina por despertar? Recuerda que Tungurahua despierta, digo, y con esto termino la idea. Tungurahua se despierta después, cuando empieza el proceso de dolarización en el año 2000. Después del feriado bancario, cuando le costó sangre, dolor y lágrimas a los tungurahuenses, porque claro, se restringen los dólares, se cambian dólares por sucres por dólares. Y entonces el Ecuador tiene que tener un nuevo despegue. Ahí es donde quiero llegar. Por eso es que yo, con todo el respeto, digo, ya basta de hablar de Correa, ya basta de mencionar de que el tipo es malo. A mí no me importa que sea bueno o malo. Lo que me interesa es organizar la casa. Te voy a poner un ejemplo. ¿Hay desorden institucional? Pero claro que hay desorden institucional. El propio gobierno de Fernando, cuando se declara la muerte cruzada, ahí tienes un problema. El presidente de la República decreta la muerte cruzada. Oye, el decreto con el cual declara la muerte cruzada, ¿debe merecer un control de la Corte Constitucional? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No te dice nada la norma, se quedó pendiente. Constitución del año 2008, un hiperpresidencialismo, es decir, el presidente de la República por poco nos cocina hasta el yapingacho aquí en Ambato. Hiperpresidencialismo, es decir, ¿qué es un hiperpresidencialismo? Una cosa es tener separación de poderes y otra cosa es tener división de poderes. Entonces hay que saber que el presidente de la República como ejecutivo no puede ser más que el legislativo ni más que el judicial. Por lo tanto, ¿el Ecuador está institucionalizado? No. ¿Hemos tenido crisis en la Contraloría General del Estado? Sí. ¿Hemos tenido crisis en la Asamblea Nacional? Sí. ¿Hemos tenido crisis en la justicia? Sí. ¿Hemos tenido crisis en el Consejo de Participación Ciudadana? Sí. ¿Dónde no ha habido crisis? Porque lamentablemente en Ecuador en este momento tenemos, ojo, literalmente, la sala en el dormitorio, la cocina y el desayunador en el higiénico, en el baño. Así de desorganizado está el Ecuador. Pero no es culpa del politiquero o del político como tal, es la gente la que termina eligiendo. Porque no le educamos adecuadamente, pensamos con decir, acuérdate en el periodo anterior y en el actual, es que hay que enseñarle al ciudadano cívica. Y se piensa que enseñándole al ciudadano cívica ya va a cambiar el país. Y se dice que enseñarle cívica es la que cante los días lunes el himno nacional o que rinda culto al altar patrio. No. Cívica es educarte para que vivas en democracia. Cívica es educarte para que vivas en libertad. Cívica es educarte para que vivas en derechos. Eso es democracia. Democracia es enseñarte a que sepas cómo puedes participar en la vida pública. ¿Qué significa la palabra política, Diego? La palabra política significa organización y funcionamiento. Tú aquí en tu cafetería tienes política. ¿A qué hora se abre la cafetería? Política. ¿A qué hora se cierra? Política. ¿A qué horas se hace el aseo del local? Política. Hay políticas institucionales. Por lo tanto, grave error del señor Correa. Con lo mismo que hizo el actual, tú usaste la palabra generacional. En el 2008, cuando llega al poder Correa, ¿qué fue lo que dijo? Todos los partidos políticos que han venido cursando la historia hasta ahora han sido malos. La política es mala. Satanizó la política, satanizó la palabra. Como satanizó la palabra, ya nadie quiere ser política, entonces venga la gente ignorante, haga politiquería y organice el Estado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a cambiar las cosas, pues. Lejos de Correa, lejos de Lazo, lejos de Noboa. Por ejemplo, estamos hablando de delincuencia y pensamos que delincuencia es poner más policías en la calle. Pensamos que combatir delincuencia es poner más militares en las aceras. No, señor. La delincuencia se combate educándole más al pueblo, dándole oportunidades para que tengan acceso a la educación, a salud, a progreso, a bienestar. Entonces le alejo al joven de la delincuencia. Pero en el caso de que ya tengamos delincuencia, oye, entonces empecemos pues a hablar de justicia. Y para hablar de justicia, ¿está bien organizada la administración de justicia en el Ecuador? Tenemos dos instancias, primera instancia, segunda instancia y una corte de casación. ¿Cómo se eligen los jueces de casación? Están adecuadamente, de 21 jueces de la Corte Nacional, 15 jueces son temporales.
Tenaz. Entonces, segundo, ¿cómo vamos a elegir los jueces? Vamos a elegirlos a través de meritocracia. Otro gran problema, mi querido Diego. Oye, ¿la meritocracia es adecuada en el Ecuador o no? ¿Quién inventó la meritocracia? Max Weber. Max Weber, este alemán, este sociólogo, etcétera, cuando inventa el tema de la meritocracia, ¿qué es lo que quiso hacer? Desterrar el clientelismo. El político, el rey, designaba jueces. Eso era lo que dijo Max Weber. Vamos a elegirle por su mérito, vamos a elegirlo por su conocimiento. ¿Es el adecuado o no? ¿O debemos tener un sistema de cooptación en la Corte? Los jueces de Corte Nacional tienen un tiempo. Oye, ¿por qué los jueces de Corte Provincial tampoco les damos un tiempo? ¿Cómo es que un juez ordinario o un juez de Corte Provincial duran toda la vida? Toda la vida tienen hasta nombramiento. No, tienen nombramiento y duran toda la vida. ¿Por qué no les damos un tiempo? Para que haya renovación en la justicia, para que haya cambio generacional. Otra cosa, debemos tener una Contraloría General del Estado para que controlar los recursos y controlar la gestión. ¿Requiere de una Contraloría General del Estado o necesitamos un Tribunal de Cuentas? Oye, ¿quién controla? Sabemos que la Corte Constitucional controla la vigencia y aplicación de la Constitución. Oye, ¿acaso no necesitamos un Consejo de Estado para que vigile la ley, para que controle la legalidad de los actos? Se supone que el Consejo de Participación debería ser. El Consejo de Participación Ciudadana es parte de la función de control y transparencia. La función de control y transparencia la integran Procuraduría, Contraloría, Superintendencias, Fiscalía. Entonces, si solamente voy a quitar, no se trata de quitar el Consejo de Participación Ciudadana, porque ahora, con la teoría del Consejo de Participación Ciudadana, ¿quién elige los funcionarios de control? El Consejo de Participación. Ahora, cuando deje de existir el Consejo de Participación Ciudadana, regresará a la Asamblea. Regresa. Entonces cambiamos unos políticos por otros políticos. Entonces, empecemos a discutir esas cosas profundas. Empecemos a discutir si necesitamos una cámara, unicameralidad, es decir, una cámara de representantes por un número de habitantes, o necesitamos una cámara de Senado que represente las circunscripciones. Vamos a discutir el tema del presidente de la República. ¿Es posible que el presidente de la República sea presidente y a la vez candidato? Sí, justo esos entonces, esas cosas son que están mal. Entonces, si estamos mal institucionalmente, ¿qué pasa cuando aquí se desorganiza tu cafetería, Diego? ¿Funciona? No va a funcionar. Entonces, nada en el Ecuador puede funcionar mientras institucionalmente no estemos bien. Y mientras no estemos bien, no se trata de que gastemos el dinero, con todo respeto. ¿Acaso no nos gastamos la plata cuando las autoridades se van? Usted ha visto, aquí hay una autoridad cantonal que sale en su vehículo, una camioneta por delante, otra camioneta por detrás, una moto por delante. ¿Eso no es combustible? ¿Eso no son horas extras? Ahí nos gastamos la plata. Entonces, empecemos. ¿A qué? Empecemos a ver lo realmente necesario. El debate no empieza ni termina en el Consejo de Participación Ciudadana. El debate empieza por cómo organizo el Estado. Y para eso hay que conocer historia. Para eso hay que conocer regímenes con los cuales pueda compararlo. Y educar a la gente. Pero absolutamente. Un pueblo ignorante, acuérdate de aquella frase, ¿no? Los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Claro. Entonces, si queremos un buen gobierno, entonces empecémosle educando al pueblo. Porque eso es lo que quiere el poder, y con esto concluyo. Los que están en el poder, ¿qué es lo que quieren? Gente ignorante, gente que desconozca absolutamente todo. ¿Para qué? Para poder manipularla, para poder engañarla, para poderla mentir. Entonces, como tengo a alguien que no sabe sino dejarse guiar por el consumo electoral, tenemos lo que tenemos. Hay un tema... Salud. Salud por eso. Bueno. ¿Y qué será con un poco más de vino? ¿Qué será? Y lo peor es que ustedes toman, yo no solo estoy saboreando nomás. Una de las cosas, hablaba con Fabricio Ceballos hace un par de programas, y él me decía cómo quieren cambiar al político, la asamblea, tener una nueva constitución, cuando probablemente
Lo que necesitamos es que la gente empiece a cambiar por sí sola. Solamente una frase pequeña. Año 1947, gobierno de José María Velasco Ibarra. Propone un cambio. La llegada del gran ausente desde Colombia le traen a Tulcán y le llevan en hombros a Velasco Ibarra. ¿Y qué es lo que dice Velasco Ibarra? ¿Queréis revolución? Empezar. ¿Queréis transformación? Empezad por vuestras conciencias. Eso necesitamos ahora. Claro que sí. Y bueno, una de las cosas que nosotros hacemos aquí en la cafetería es durante el transcurso de la semana a varios de nuestros clientes les hacemos preguntas de qué quisieran un poco realizar al momento que lleguen nuestros invitados. Y una de las preguntas que nos dicen es ¿cuál sería un poco la estrategia que el gobierno debería realizar para ciudades y provincias que probablemente como Tungurahua es? Usted decía, Fernando, somos una provincia pujante, trabajadora, emprendedora, generamos mucho trabajo y probablemente el gobierno cuando tiene problemas al único que regresa a ver es al empresario, a ponerle impuestos, a que pague sus contribuciones de manera adecuada. ¿Cuál sería el proceso adecuado que debería seguir el gobierno para generar lo que decíamos anteriormente, un ecosistema adecuado para que la gente pueda sobresalir nuevamente? Bueno, primero quiero puntualizar unos aspectos que me parece que en este punto son necesarios decirlos. Cuando se está haciendo política, para tomar una decisión en cualquier vía, es necesario que la persona que hace de autoridad o que está en el poder analice varios aspectos fundamentales, entre ellos el tema político, el tema económico, el tema social y obviamente el tema técnico, ¿sí? Porque para hablar de una constituyente como tal, no solo hay que analizar la parte técnica, la pertinencia, las leyes y las maneras o formas de llevar a cabo esa acción. Tenemos que analizar el aspecto político, y analizando el aspecto político se decía que lamentablemente la política y el político está bastante la imagen deteriorada, y yo concuerdo con eso, lamentablemente. Sí, yo ingresé a la política en el año 2013 y cuando ingresé y di el paso a la política, cuando me decían el político Fernando Gavilanes, no sabía si me estaban insultando o alabando, porque obviamente nos meten a todos desde el momento que hacemos una práctica de la política, nos meten en el mismo saco a todos. Pero yo sí considero de que actualmente en el país, en Tungurahua, habemos buenos políticos. Y yo sí digo, soy un político que busco practicar el ejercicio de la política en su concepto real, no en el tema de un politiquero, porque justamente eso es lo que le ha llevado al país a donde está. Segundo, analizar el impacto social. ¿Qué voy a conseguir con el tema de llevar adelante una constituyente, un cambio de la Constitución? Lamentablemente aquí damos palos de ciego. Cuando yo escuchaba un criterio de un constitucionalista sobre la posibilidad de que se haga una constitución, y él decía, pero ¿cómo van a empezar si no existe ni siquiera un reglamento, no existe un plan del gobierno para presentar la reforma a la Constitución? Y obviamente si no tenemos esas bases que son fundamentales para que ingresen en la Corte Constitucional, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cómo vamos a hacer? Sí, entonces yo sí creo que esos análisis de los cuales hablo, que desde el poder, desde el ejercicio de un cargo, se deben analizar no solo el aspecto técnico, el conocimiento jurídico, también se debe analizar el aspecto económico, si el Ecuador cuenta con los recursos suficientes como para entrar en un proceso que va a ser totalmente desgastante y que nos va a conllevar un alto costo en recursos económicos, porque no solo es una elección, no solo es la elección de los constituyentes, sino convocar
de acuerdo a lo que dicen los que conocen el derecho constitucional, a 3 elecciones en total. Imagínense lo que significa el alto costo económico para el país y qué impacto social vamos a tener, qué impacto político vamos a tener. Entonces, tomando en cuenta este tema también, yo realmente no estoy de acuerdo con que se diga olvídense de Correa. No nos podemos olvidar de Correa, porque finalmente Correa está enquistado en el país, en muchas instituciones del Estado, manejando desde abajo y desde adentro los temas políticos del país. Y si nos olvidamos de dónde vienen los tiros, realmente no vamos a tener la capacidad de enfrentar ese mal, esa tara que lamentablemente se ha enquistado en el país. Por lo tanto, yo creo que Correa todavía tenemos para largo, porque el gobierno, para tener gobernabilidad, tiene que enfrentarse en la asamblea a asambleístas correístas que son manejados desde Bélgica por él, y así de sencillo. Por lo tanto, no podemos olvidarnos de él, porque si nos olvidamos de él, nos va a coger dormidos y otra vez va a regresar, y tendremos quizás lo que pasa en Venezuela ya desde el año 99 que ingresó al poder Chávez, hasta ahora 26 años de dictadura, en Cuba más de 60 años, en Nicaragua un tiempo también largo. Entonces yo sí creo que debemos hacer todo un análisis de diferentes aspectos con el objeto de poder tener gobernabilidad, lo que hablaba al principio. Y una de las cosas ¿qué es lo que debería hacer el Ejecutivo y el actual presidente para obviamente encaminar para el Ecuador que sea un país totalmente diferente? O sea, porque estamos viviendo una crisis económica, porque ya digo, la deuda que nosotros tenemos con varias de las entidades GAT municipales es altísima. Seguimos buscando financiamiento en los tenedores internacionales, seguimos buscando financiamiento internacional, seguimos buscando al empresario para generar tributos. O sea, ¿cuál sería la receta ideal que se debería seguir para encaminar al Ecuador? Yo creo que fundamentalmente dicen que primero hay que identificar la enfermedad, y el país debe aceptar las enfermedades que tienen dentro del tema seguridad, educación, salud, economía. Tenemos claramente identificados cuáles son los problemas. Yo creo que lo primerito que debemos partir es de la voluntad que tenga el gobierno con su líder, que es el presidente, de realmente dar pasos para cambiar el país, primero en los aspectos que le están afectando directamente a la ciudadanía, porque yo puedo hablar bonito, puedo conocer leyes, puedo decir todo lo que pueda conocer, pero si la gente en las calles no tiene ni qué comer, no tiene ni un trabajo, ¿cómo yo voy a hablar de eso si no estoy solucionando los problemas básicos que se necesita en el país que se solucionen? Nadie puede dar soluciones si hay gente que tiene los estómagos vacíos. Entonces, el gobierno primero debe preocuparse en cómo ir solventando los problemas sociales de fondo que tiene el país. Y yo creo que para eso está elaborar un presupuesto que destine recursos realmente a solucionar esos problemas. Claro que sí. Y cuando nosotros hablamos de problemas, estimado doctor Santiago, sabemos, como dice Fernando, ya sabemos cuáles son los problemas que existen en Ecuador. Y creo que todo el mundo conoce la problemática que existe, la inseguridad, temas de salud, de educación. Pasamos una crisis energética que dicen que probablemente regrese en un par de meses. Conocemos los problemas. ¿Es adecuado continuar con la propuesta del gobierno? Que en una entrevista el ministro de la Gasca habló de que, bueno, creo que no vamos a hacer llamar a una asamblea constituyente, sino con los mismos asambleístas probablemente reformemos. La gente que probablemente desconoce el tema constitucional, desconoce el tema de cómo funciona el poder ejecutivo, legislativo, dice, ya no nos llaman elecciones, hagamos lo que dice probablemente el ministro de la Gasca. Es inconstitucional lo que se